doctor Abraham Ramírez Lituma, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo allá por los 80. Es un gusto poder entrevistarlo. En ese momento era productor del noticiero del Canal 7 y ahora lo vamos a entrevistar de manera directa con respecto a la situación actual y al Callao. Callao querido, que es digamos, su segunda patria pequeña del doctor Ramírez Lituma, porque él es piurano de nacimiento. Él nació, nos contaba en esos tiempos, allá por los 80, que nació a 2 cuadras de donde nació el héroe máximo del Perú, Miguel Grau. Esa influencia ha tenido mucha importancia en el desarrollo profesional del doctor Ramírez Lituma, sanmarquino. Dejó la carrera naval, estuvo en la Católica, pero San Marcos lo formó como abogado. Prestigioso abogado, autor de libros. Lo último está en el gobierno regional del Callao, dirigió y se presentó ya la enciclopedia del Callao. Sobre todos estos temas vamos a conversar en los próximos minutos, segundos, me dice producción, porque ya lo tenemos. Ya lo tenemos y le damos el buenos días. Un gusto tener al doctor Abraham Ramírez Lituma para hablar de la situación actual, el Callao, las posibilidades y la realidad. Lo tenemos. El movimiento de cámaras indica que ya lo tenemos al doctor. Un gusto, doctor, tenerlo en BIS Televisión en Ánfora. Bienvenido. Muy buenos días. Realmente es un honor, un placer y un reto comunicacional juntarnos con BIS en su visto programa de Ánfora 2022. Y un saludo muy especial a toda su audiencia en este emergente medio de comunicación que, por lo que veo, tiene proyecciones internacionales. En el mundo moderno, las noticias regionales o las noticias nacionales, no digo que estén pasando de moda, pero que están ampliamente superadas por la realidad en esta especie de aldea global que cada día es más aldea y cada día es menos global, pero que nos tiene incrustados a todos los estados del mundo en una realidad bastante compleja que es la que estamos viviendo en este momento. Así que para mí realmente un gran honor. Estoy comenzando la Semana Patria, diría yo, con el pie derecho. Una gran suerte de estar con ustedes en esta interesantísima charla. Nosotros un honor, doctor, un honor, y en nombre de nuestros televidentes el agradecimiento, y han sido las primeras expresiones del periodista, porque también el doctor Abraham Ramírez Lituma es periodista, ha sido director del diario El Callao, el decano del primer puerto, de manera que estamos hablando también de un comunicador, no periodista, sino un poco más, que es el de comunicador. ¿Cómo ve la situación, Abraham? ¿Cómo ve usted la situación de nuestro país, las posibilidades de salir de toda esta situación complicada para todos los peruanos? Mire, yo soy una combinación bastante interesante y explosiva, porque soy catedrático, he sido catedrático principal de las Fuerzas Armadas desde mi sitio en la Fuerza Aérea, catedrático de la Universidad San Martín de Porras, la Facultad de Derecho, otras facultades de Derecho, y también soy un realmente seguidor de los medios de comunicación, donde he tenido muchas participaciones, 14 años dirigiendo el diario El Callao, fundador de la parte política de la República hace varios años, y también he trabajado muchos años, ocasionalmente, porque mi trabajo fundamental era abogado, también en medios de comunicación europeos. Y respecto a la comunicación, a la situación actual, yo quiero decirles que básicamente como peruano,
pero especialmente como analista nacional e internacional, que es últimamente mi especialización, yo veo con indisimulado temor las cosas que puedan pasar en el Perú. Y he trabajado últimamente, los últimos 3 años, en toda la estructura organizativa del Estado peruano en relación a los 200 años de independencia. Hemos hecho un gran trabajo con el proyecto especial bicentenario. Y todo eso me ha incrementado las ya múltiples preocupaciones que tengo como peruano y como analista de una situación tan complicada. Lo primero que tendría que decir es que no es ninguna situación nueva. Esta situación de lucha de poderes que es tan fuerte en los últimos años en el Perú viene sucediendo de manera especial en los 4 o 5 últimos gobiernos, donde hemos tenido vacancias y hemos tenido una serie de problemas, suicidios de un presidente, encauzamiento penal a otros, el caso de Toledo, que ya está con orden de extradición. Entonces, no puede ser de ninguna manera algo positivo y bastante menos normal que esta situación se dé en un Estado en pleno siglo XXI, pero es una realidad que tenemos que afrontar luego de estar haciendo el análisis de los 200 años de vida independiente, y la primera conclusión que se me da a mí como analista es que tenemos inestabilidad política. En el mundo moderno, la inestabilidad política tiene varios componentes negativos, el principal de los cuales es algo que todos los países que tenemos grandes producciones de recursos es vital, o sea, la estabilidad política. Si no hay estabilidad política, no esperemos grandes inversiones, no esperemos grandes trabajos, ni esperemos grandes posibilidades. El trabajo es un efecto multiplicador, porque saca la riqueza del subsuelo, da trabajo, da trabajos, digamos, eventuales, permanentes, crea empresas, crea fábricas, las fábricas exportan, la exportación trae en el mundo moderno la manera de llevar las capacidades a los puertos, y en este caso concreto el Callao, según mi perspectiva, tiene una posición extraordinaria entre las 10 primeras del mundo como en espacio geoestacionario. Pero volviendo al caso del Perú, no hay manera de parar en los últimos 10 años especialmente una permanente disputa entre dos poderes del Estado. Si bien es cierto que el Perú tiene 3 poderes, con el poder judicial, todos sabemos que lamentablemente, especialmente por razones de tipo económico, los poderes son básicamente 2, el que legisla y el que ejecuta. Es muy difícil en un país tan complejo como el nuestro, con tantas razas dentro de su territorio, con tantos problemas sin resolver, con tantos problemas crónicos, y algunos parece de que muy difícil la erradicación, que encima de todo eso tengamos que tener permanentemente una vocación de enfrentamiento. Este enfrentamiento no tiene visos de solución, y en este momento es el ingrediente más grave que tiene la situación que todos vivimos. Pero yo sí quisiera dejar claro que el Perú, a lo largo de la historia, bajo algunos claroscuros, no ha tenido una gran cantidad de tiempo, digamos, en paz, que un ambiente especial para desarrollar. Siempre han habido una serie de dificultades. Hemos tenido inclusive la guerra del Pacífico, finales de 1800. Después hemos tenido las guerras de guerrillas a partir del 80. Y últimamente estamos atacados gravemente por la delincuencia, pero además por la falta de valores
que tienen las autoridades. Nosotros tenemos una clase dirigente que tiene muchas dificultades, que tiene muchos aspectos negativos, pero probablemente el peor de todo sería que no tienen los valores para el dinero que el Estado le da para gastarlo, dar servicios, hacer obras, se gasten efectivamente en ellos. Entonces tenemos, así grosso modo, una gran cantidad de variables para que nos dé como resultado metodológicamente una resultante gravísima como primera aproximación a este análisis metodológico serio que intentamos hacer para entender nuestra situación. Falta de valores, la crisis de los partidos políticos, y agregaríamos también en todo ese escenario como conclusión el tema de la corrupción, con todo lo que tenemos. Vamos a esperar al 28 de julio el mensaje presidencial. ¿Qué expectativas tiene usted con respecto al mensaje de este primer año de gobierno de Pedro Castillo, doctor Ramírez? Mire, una de las cosas que conviene remarcar es que cuando llegamos a esta época del año, todos tenemos la ilusión de encontrar un resumen de un año donde el pueblo le ha dado al gobierno de turno la posibilidad de gobernar. Indudablemente las expectativas siempre son positivas. En este caso, lamentablemente, no parece que fueran a ser positivas. Últimamente he estado escuchando de diferentes niveles, diferentes rumores, ambos negativos en ambas direcciones. Unos hablaban y pregonaban diariamente la vacancia, otros pedían el cierre del Congreso, otros pedían que se vayan todos, que es una frase inventada probablemente en Argentina, pero que tiene que ver con que si se vayan todos, llega el caos, porque no hay manera en una estructura humana que al irse todo la cosa mejore, porque siempre tiene alguien que ver, es una metáfora para decir de que no queremos ver a nadie porque todos han fracasado. Lo que yo siempre en mis cátedras, en las diferentes universidades, en las Fuerzas Armadas, he remarcado es que la Constitución actual puede ser deficitaria. Yo personalmente creo que debe cambiarse, pero mientras eso no se cambie, por los caminos constitucionales, no tenemos todo el derecho y la exigencia de que sea cumpliendo los cánones constitucionales. Si un Estado, por la razón que fuera, por los argumentos que fuera, va a dejar de lado la Constitución, simplemente entramos a un verdadero caos internacional. Porque ahora, como internacionalista, que trabajé muchos años en Consejo de Seguridad y en la FAO, ahora sí, a nivel mundial, no le van a permitir a ningún Estado dar un golpe de Estado. Sí, lo podrá dar, pero las consecuencias van a ser tan terribles que todo el mundo lo va a pensar. Miren si no, esta unilateralidad de Rusia de atacar Ucrania. En este momento, si el avance ruso no ha continuado hasta la toma de Kiev, es porque indudablemente la cantidad de medidas restrictivas económicas, medicinales, técnicas y de todo tipo que especialmente está dando la Unión Europea y la OTAN, han amarrado a Rusia. Y es más, de alguna manera nos están incomodando a todos nosotros. De manera que yo pienso que si hay alguna posibilidad en estas elecciones, como mucha gente cree, de que pudiera haber un golpe de Estado, este tendría que descartarse de raíz. Ahí la solución sería peor, sería mucho peor que el problema. No va por ese camino. Nosotros tenemos una constitución limitada, pero con todo eso tiene sus salidas, y esas salidas tienen que servirnos para salir de este entrampamiento.
hay otro aspecto que sin ningún tipo de pesimismo, pero que lo veo directamente vinculado a la pregunta suya de qué expectativas hay. En un año, lo que vemos de cerca el análisis político, hemos perdido la posibilidad de que el presidente cambie. Nombra el mismo tipo de ministros mediocres, sigue atacando a la prensa, sigue haciendo consejos de ministros descentralizados, que es un gran gasto y no se ve la ganancia, está en permanente confrontación y en lo que respecta al Ejecutivo no se diga nada, es lo mismo. Entonces, aquí hay que pensar que no solamente el gobierno, sino el Congreso, que también forma parte muy importante del Congreso, no están teniendo espíritu de enmienda. Cuando uno ve que un año dificilísimo como el que estamos viviendo, con 50 advertidas que hay a ambas partes, procuren conciliar, procuren ponerse de acuerdo, dejen de lado lo que los separa, júntense con lo que los une para que podamos salvar de la crisis, y esas cosas no se dan, y el primer año no se dan. Uno lamentablemente comienza a ser pesimista y dice, capaz el segundo año tampoco se dan, porque no encuentra uno salida de ninguno ni otro lado. Entonces, lo que yo presumo no es lo que quisiera, evidentemente, es algo que no quisiera, pero yo lo que presumo es que después de estos días de meditación, en el sentido concreto del Perú, que acaba de cumplir 200 años, podríamos estar celebrando este acontecimiento, y está pasando por alto porque hay cosas más graves que esas. Siempre cabe la oportunidad, porque es muy humano decir, caramba, en algún momento el Perú es más grande que sus problemas, y a ver si encuentran alguna fórmula intermedia para salir de este entrampamiento. Yo creo que aún en la Constitución sí hay fórmulas, pero el panorama sería una mentira, una exageración decir que es optimista o que esperamos algo de uno de los dos estados. Lamentablemente esa situación no se está dando. Y eso es complicado en estos tiempos, que seguramente vamos a tener la oportunidad, doctor, ojalá que sus actividades lo permitan. El 28 vamos a tener un especial inmediatamente después del mensaje presidencial, y ojalá, como digo, sus tiempos permitan poder conversar sobre una realidad que va a ser el mensaje presidencial del 28 de julio. Ese tema. Pero quisiera también, el tiempo nos apremia, conversar del Callao. La enciclopedia que se ha presentado, cuál es la realidad actual, cuáles son las posibilidades que tiene. Usted ha sido uno de los gestores, tenemos ahí exactamente la enciclopedia del Callao, que usted ha sido el coordinador, digamos el cerebro para hacer, qué significa para los chalacos la enciclopedia general del Callao, y en el escenario actual y con las posibilidades y potencialidades que tiene el primer puerto, doctor. Mire, yo desde que dejé el colegio en Piura, donde efectivamente vivía en la misma cuadra de la casa del hombre del milenio, nuestro paisano Miguel Grau Seminario, yo pensé que tenía que ser una gran obra, tenía que ser una obra que pase a la posteridad. Cuando uno no tiene características de generar riquezas materiales, cuando uno tiene características de ser un gran empresario, un gran que invierte para ganar dinero, tiene que pensar en lo que se llama ahora, en la legislación peruana, todos los aspectos no materiales, o sea, patrimonio no material. El patrimonio no material, me disculparán los ingenieros, los expertos, pero yo creo que tiene tanto o más valor que hacer una obra física, una obra que se emplee la técnica y que quede vista con una linda foto de referencia.
Una obra como estas es un hálito de vida. Esto es una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque si se parte de la base de que un ser humano no puede querer lo que no conoce, nosotros en el Perú, comenzando por lo más grande, en el Perú, no conocemos el Perú plenamente y como no lo conocemos, no lo queremos plenamente. Esa es una de las razones por las que el Perú no se quiere en todas sus dimensiones, costa, sierra y selva. El hombre de la costa quiere la costa, el de la sierra quiere la sierra y el de la montaña la montaña. Tenemos que ser más integrales. Por eso existe una figura jurídica desde el medioevo que se llama enciclopedia. La enciclopedia, para que me entiendan la gente que tiene la gentileza de escucharme, es más o menos 50 o 60 libros en uno solo. Enciclopedia se trata de estudiar, presentar, analizar y hacer un examen metodológico de toda una realidad concreta. En el caso que nos ocupa, la realidad concreta es el Callao. Y el Callao, en esta enciclopedia general, tiene la historia. La gente cree que la enciclopedia es la historia. No, la enciclopedia tiene como parte muy importante, ciertamente, la historia. En el Callao habían 4 o 5 historias no completas. Una del virreinato, otra de la primera de la República. Ahora tiene todo. Y tiene que tener todas las manifestaciones propias de una zona determinada. Vale decir, el clima, la agricultura, los recursos naturales, la gastronomía, los principales personajes, el aspecto social, el aspecto educativo, todo. Y este trabajo yo tengo que relevar acá el hecho porque no es frecuente. Se me ocurrió a mí, con el respaldo de la gobernación regional del Callao, que nos ha apoyado en esta obra muy de veras, 25 autores, todos chalacos, porque también pienso que el que no quiere no se puede matar por algo. Tiene que no solamente cobrar, sino tiene que ver como propio lo que está haciendo. 25 autores chalacos dirigidos por mí, con un gran estudio de investigación. Quiero decirles que en el mundo moderno, para que una enciclopedia sea válida, tiene que hacerse un estudio de investigación. El estudio de investigación, a mí personalmente, en este caso, perdone que hable en primera persona, me costó 10 años preparar. Y es la posibilidad de que el Perú se convierta en el hub logístico del Pacífico Sur. Y son los artículos principales que están aquí como producto de este estudio. Según este estudio, y entiendo que hay algunos debates porque hay gente que piensa que el Perú tiene que ser un megapuerto, el hecho concreto es que yo rescato como fundamental en la enciclopedia no solamente esta ponencia de que el Perú se convierta en el hub logístico del Pacífico Sur. El Plan Nacional de Puertos, en su artículo primero, habla de un hub logístico, de manera que no estamos muy lejos de la realidad. Nosotros creemos que esto debe ser un buen ejemplo que deben seguir todas las regiones del Perú, porque hemos participado, yo he sido el coordinador de la región Callao, con todas las 25 regiones, y esto lo puede decir el Proyecto Especial Bicentenario. La única región que ha sacado un compendio de esta magnitud de 685 páginas a todo color es la región Callao. Y los chalacos nos sentimos orgullosos de que cualquier trabajo de cualquier índole, político, social, económico, turístico, tenemos la base porque aquí está absolutamente todo lo que nosotros pretendamos. Y creo yo que también deberíamos acometer una gran enciclopedia del Perú, porque así como en pequeño, en mediano y en regular, tenemos que llegar a todas las partes. Hay gente que no se dedica a cuestiones materiales, pero las cosas que más quedan son las inmateriales, y nosotros creemos
que para dar valores, para sembrar valores en el Perú, tenemos que escribir mucho, tenemos que dar charlas, tenemos que dar conferencias. Entonces, los investigadores, la gente acuciosa que está detrás de conocer los detalles, tiene que ser apoyada por los gobernantes como una forma de que se conozcan a plenitud, seriamente, los grandes problemas que aquejan al Perú. Importante, doctor, desde la espiritualidad, conocer al Perú para amar al Perú, conocer al Callao para amar al Callao. ¿Cuánto se ha avanzado en esta intención de convertir al Callao en el hub del Pacífico Sur y cuánto ha aportado en esa línea el gobierno regional con Dante Manjotti en la gobernación, doctor? Mire, yo tengo que hacer acá un recuento histórico que no tiene nada que ver con la política, sino con la realidad. Yo he estado muy sorprendido, lo he dicho muchas veces en múltiples conferencias. Si usted tiene en un corral una gallina de los huevos de oro y tiene varias gallinas más que no son huevos de oro, sería ilógico que usted cuide minuciosamente a las gallinas que no son de los huevos de oro y a las de los huevos de oro no la mirara. Usted diría, es ilógico que esto pase. En el Callao está pasando hasta ahorita. Todos los grandes proyectos, todas las inversiones es en la ciudad puerto. Yo soy de los que cree que debe ser en el puerto ciudad, porque si el Callao no fuera el puerto que es, sería una ciudad, digamos, algo mejor que las que estaban en el norte o el sur chico. Pero la grandeza del Callao es el mar. Pero no el mar cualquiera, mire usted, el Callao está considerado entre las posiciones geoestratégicas de los puertos mundiales, entre las 10 mejores del mundo. Y esto da lugar a que probablemente sea un megapuerto, como algunos piensan, y otros, como pienso yo, que debe ser un puerto hub. Puerto hub es el pivote, el centro, donde por su ubicación recibe todas las mercaderías, todas las cargas, todos los pasajeros de diferentes partes del mundo. Ahí llegan, bajan, se almacenan, se clasifican y luego, mediante otro sistema de transporte marítimo, van a otros puertos. Entonces se convierte en el eje, en el centro. Si nosotros completáramos esto, porque no hay exactamente una relación, pero yo calculo que son aproximadamente 10 características que debe tener para lograr alcanzar la categoría de puerto hub. Y el Callao tiene más o menos 4, está camino a quinta, pero la principal de todas, la más difícil de todas, la tiene, la extraordinaria posición geoestratégica, que dicho sea de paso no es nueva, porque también fue una posición estratégica durante la colonia, cuando todavía no había el canal de Panamá. De manera que los grandes estrategas, que eran muy buenos navegantes en la época de la conquista, han mirado al Callao como un lugar privilegiado, y efectivamente lo es. Recién, en estos años, en los últimos 3 años, en el gobierno actual del señor Manjotti, se han hecho estudios en el Callao de lo llamado ciudad-puerto. Se ha pensado ubicar el antepuerto. Se ha hecho una serie de estudios, lamentablemente por la pandemia y otras dificultades más no han podido comenzarse, pero están las bases para cualquier otro gobierno que venga desarrollar las 4 características que faltan para convertirnos en puerto hub. Y si nos convertimos en puerto hub, no solamente vamos a ser un gran representante del Pacífico Sur, sino que, como se dice en términos deportivos, vamos a entrar en las grandes ligas mundiales para el gran comercio. El gran comercio internacional ahora está en los océanos y nosotros tenemos un privilegio de recibir, almacenar y mandar cargas por toda parte del mundo. Y quisiera aprovechar la oportunidad para aconsejar a los gobiernos, a los políticos,
que en el Perú se requiere el sistema de navegación de cabotaje. El cabotaje, por ejemplo, en el norte, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Callao, si hacía un sistema de cabotaje, aminorarían los costos que hay en la misma ruta terrestre. Habría menos posibilidades de accidentes y tampoco habrían paralizaciones políticas. Si eso lo aplicamos al centro o lo aplicamos al sur, nos daría más o menos lo mismo. No nos olvidemos que en este punto concreto el Perú tiene una gran capacidad marítima de lagos y de ríos. Tiene las tres características que tienen directamente que ver con esta que no es nueva, ¿no? Este cabotaje que es tan importante. Nosotros tenemos que darle vida a los puertos. Tenemos más de 3.000 kilómetros de puertos extraordinariamente situadas. Se han pasado 200 años, y hay que decirlo con todos los nombres, el Perú ha vivido de espaldas al mundo. Eso no puede ser en una situación como la que vivimos ahora, rodeado de un mundo crecientemente interesado en los negocios internacionales y en las grandes cadenas logísticas, que son las que llenan al mundo en este momento de todo tipo de bienes. Ha trabajado y el Callao tiene un privilegio pues, de ubicación estratégico y nuestro país finalmente mirando hacia Asia. Siempre va a quedar un tema y lo vamos a dejar por los tiempos, doctor, para conversar. El 28 esperamos tenerlo con el especial, pero programemos de acuerdo a sus tiempos para hablar todavía del Callao, de las potencialidades de su gente, de lo que significa el norte del Callao, con mi Perú y con Pachacute, que son polos de desarrollo importantes, Ventanilla mismo. Y también para hablar del deporte, usted habló de deportes y para hablar del Sport Boys, para hablar del Chalaco y de todo lo que pueda significar de desarrollo humano del pueblo chalaco, de manera que lo comprometemos. Y le alcanzamos una pregunta que nos hace Jorge Escate, dice de Ventanilla, si el doctor pudiera en este proceso de educar, de conocer el Callao para quererlo más, si nos puede hacer un resumen de los 5 chalacos más importantes de la historia. ¿Qué tal pregunta, doctor? Con el poder de síntesis y de resumen que le alcanzamos al periodista más que al jurista. Y bueno, mire, uno puede escoger el Callao, tiene muchísimas posibilidades de presentar grandes personajes, hombres y mujeres. El problema es que cuando a uno lo cogen así a mitad de camino, como dicen, le vienen tantos a la mente que a la vez no le viene ninguno. Pero yo voy a dar la respuesta ahora, con el cargo de que una próxima reunión que usted me va a invitar, que yo ya acepto, para el 28, que también acepto con el mayor gusto, porque creo que ha llegado el momento que todos los que sepamos algo del Perú, hablemos para que ayudemos a solucionar. Todos no vamos a estar nunca de acuerdo, pero sí cada uno debe dar la parte que le corresponde para mejorar el país y no solamente criticar. Nosotros en el Callao hemos aprendido a querer mucho a nuestro Callao, y una de las razones por las cuales nos ha nacido el grito de Chimpún Callao, que también lo he plasmado en un libro. Otro día quisiera hablar de ese tema, con algunos autores chalacos. Indudablemente que lo que Néstor Gambetta, que fue militar, que fue historiador, fue, creo yo, una de las bases del chalaquismo. En el campo político, aunque no haya trabajado directamente por el Callao por una serie de razones circunstanciales, sin embargo, Luis Bedoya Reyes nació en Chucuito y él siempre reconoció que quería mucho al Callao, aunque no tuvo mucha oportunidad de mostrarlo. En el Callao, además, han surgido
una cantidad impresionante, casi anónimos, de marinos que han trabajado en la independencia del Perú cuando estaba tomado por Rodil, una serie de anónimos, hombres y mujeres, ¿ah? Y Ángela Ramos, por ejemplo, conocidísima periodista, también es chalaca. En el Callao tenemos a Ima Sumac. Ima Sumac es la cantante de coloratura que alcanza más de las 8 octavas a nivel mundial y se convirtió en un ídolo de Hollywood, de Estados Unidos y de las grandes empresas transnacionales de discos. Tenemos a Granda Relaise. Granda Relaise era un moreno, un diplomático italiano quedó maravillado con su voz, lo llevó a Italia y se convirtió pues en un tenor de primerísimo nivel. Y no digamos nada más en el campo deportivo, donde hay un hecho colectivo que quisiera relevar como hincha, dirigente y expresidente por poco tiempo del Sport Boys Association. En el 36, cuando fuimos a las Olimpiadas de Berlín, se produjo el único caso en el Perú y que yo conozca en el mundo, que se designó los 11 jugadores titulares del Boys como miembros de la selección peruana, con 11 más, que Loro Fernández, Villanueva, que fueron a representarnos a Berlín. De manera que hay paro, porque podría darle no 5, sino 20 o 30 paisanos que han hecho quedar al Callao de la manera más extraordinaria en todos los campos, ¿eh? Absolutamente en todos los campos. Y creo que la conclusión final, doctor, de los chalacos destacados es el mismo pueblo chalaco. El mismo pueblo chalaco con todas sus potencialidades y el apoyo que necesita de las autoridades, y que entendemos el gobierno regional está en esa línea de buscar el desarrollo humano que permita mejorar en todos los aspectos, no solamente sociales, sino políticos y de desarrollo en general. Palabras finales, doctor, seguramente está quedando en la mente. Comprometemos para el siguiente programa hablar más del Callao, de lo que estamos concluyendo con estos personajes importantes que ha hecho referencia. Palabras finales, doctor, con el agradecimiento por la oportunidad, esta primera oportunidad. Bueno, a usted en primera persona, a Ámfora 22, y a su sintonizadísimo programa, y yo lo veo como emergente de grandes proyecciones internacionales, me ha dado la posibilidad de hablar de política, no como hablan los políticos normalmente, ¿no? Con detalles, a favor, en contra, como hicimos en el Callao, maleteando y levantando a la gente. Ese no es un análisis político. El análisis político es ver todas las vertientes y analizarlas sin ningún tipo de encomio ni ningún tipo de en contra. Esta es una oportunidad que usted nos ha dado, que sentimos que para todos está abierta y para todos los peruanos. Procuren, si me permiten un consejo de una persona mayor, procuren trabajar todo, especialmente la política, sin odio, sin enfrentamientos. Tampoco deben quererse, tampoco deben pensar todos igual, piensen diferente, no se quieran, pero tampoco no peleen a la hora de conseguir algo para el Perú que necesita tanto. El Perú necesita ahora de nosotros y tenemos que darle todo lo que tengamos de buena voluntad, todas las capacidades que tenemos y todos los medios de comunicación. No deben estar esperando que le paguen para hacer A, B, C o D, sino hacer peruanismo, cultura y valores. Muchas gracias. Excelente la conclusión final, doctor. Felicitaciones, y estamos en comunicación para el 27, el 28 y el programa que sería la segunda parte de esta primera entrevista. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Buen día. Buen día. Chimpún Callao. Vamos. Chimpún Callao.